Sus dedos trazaron el interior de mi brazo durante el registro de seguridad en el aeropuerto. Y yo no lo detuve. ¿Por qué? Esa es la pregunta que me he hecho todos los días desde aquel momento. La respuesta cambió completamente todo lo que pensaba saber sobre mí mismo. Mi nombre es Rafael. Tengo 28 años. Trabajo en marketing digital, y hasta hace 3 meses, tenía mi vida perfectamente organizada. Novia desde hace 4 años, apartamento financiado, planes de boda para el próximo verano. Todo correcto, todo previsible, todo absolutamente seguro, y tal vez haya sido justamente eso lo que me destruyó. Era un martes común, vuelo a Sao Paulo para una reunión con clientes. Llegué al aeropuerto con la misma antelación de siempre, 3 horas de sobra porque detesto andar con prisas. La terminal estaba hecha un caos, aquella multitud de gente cargando maletas, niños llorando, parejas discutiendo sobre puertas de embarque. El olor a café recalentado mezclado con perfume de duty free. Luces fluorescentes que transforman a todo el mundo en versiones pálidas de sí mismos. Estaba en piloto automático, auriculares, playlist de siempre. Ojos en el móvil fingiendo estar ocupado cuando en realidad solo estaba evitando mirar a la gente. Ya sabes cómo es. Esa armadura invisible que nos ponemos para atravesar espacios públicos sin estar realmente presentes. Pero entonces, llegó mi turno en la cola de seguridad. El detector de metales pitó. ¿No pita siempre? Olvido el móvil en el bolsillo, o el reloj, o esa moneda perdida que vive en el fondo del pantalón. Rutina. El agente de seguridad me indicó que pasara por el registro manual, y fue cuando lo vi. No fue un momento de película, ¿sabes? No hubo cámara lenta, no hubo música dramática sonando de fondo. Pero algo en mi pecho se apretó de una manera que no sabía nombrar. Debía tener unos 35, 36 años. Alto, hombros anchos que llenaban el uniforme azul marino de seguridad aeroportuaria. Cabello corto, barba recortada con precisión. Pero no era solo eso. Era la manera en que se movía. Tenía una presencia. Una autoridad natural que no necesitaba imponerse. Como si el espacio a su alrededor reconociera su existencia y se ajustara. Los demás pasajeros, inconscientemente, daban medio paso hacia un lado cuando pasaba, no por miedo, por respeto instintivo. Y los ojos, marrones oscuros, el tipo de mirada que no solo ve, sino que registra, analiza, comprende, se acercó a mí con pasos medidos, profesional, casi mecánico. ¿Puede abrir los brazos, por favor? La voz era grave, controlada, el tipo de voz que obedeces sin cuestionar. Extendí los brazos automáticamente, corazón latiendo un poco más rápido de lo que debería para un registro de rutina. Comenzó por los hombros. Las manos se movían con eficiencia, bajando por los brazos, revisando los laterales del torso. Procedimiento estándar. Ya había pasado por esto decenas de veces. Siempre había sido solo un inconveniente necesario, pero esta vez fue diferente. Las manos llegaron a mis muñecas, y en vez de solo tocar superficialmente, los dedos presionaron levemente contra la parte interna de mi brazo. No fue un toque accidental. Fue deliberado, lento, como si estuviera sintiendo mi pulso a través de la piel. Todo mi cuerpo se erizó. Intenté ignorarlo. Intenté enfocarme en el suelo, en las otras personas en la cola, en el anuncio de embarque resonando por los altavoces. Cualquier cosa para no reconocer lo que estaba pasando. Pero era imposible. Cada terminación nerviosa en mi brazo estaba en llamas. Y entonces, se detuvo. Por una fracción de segundo, sus manos se quedaron completamente quietas contra mi piel. Podía sentir el calor, la presión, la intención. Miré hacia abajo instintivamente y fue cuando nuestras miradas se encontraron. Me estaba observando, no con la expresión neutra y profesional de quien solo está haciendo su trabajo, sino con algo más. Una intensidad que me atravesó como una descarga eléctrica. No fue solo una mirada. Fue una pregunta silenciosa. ¿Y lo más aterrador de todo? Yo sabía exactamente lo que estaba preguntando. Mi cuerpo respondió antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Respiración más rápida. Piel hormigueando. Ese apretón en el estómago que no era miedo, sino algo peligrosamente cercano a la anticipación. Debería haber dicho algo.
Un comentario casual sobre el detector siendo demasiado sensible. Una broma sobre olvidar las llaves en el bolsillo. Cualquier cosa para romper aquel momento y volver a la realidad segura, donde yo era solo un pasajero anónimo más. Pero no dije nada. Y él se dio cuenta. Sus manos continuaron bajando, ahora por los laterales de mi cuerpo, por la cintura, por las piernas. Cada movimiento era técnicamente correcto, exactamente lo que un agente de seguridad debería hacer. Pero había una lentitud deliberada, una atención a los detalles que iba más allá de lo necesario. Cuando llegó a mis tobillos y se levantó nuevamente, quedamos cara a cara por un segundo. Estaba a centímetros de distancia, tan cerca que podía sentir el olor a jabón y algo más sutil, quizás cedro. Tan cerca que podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, marcas de alguien que pasa mucho tiempo al sol. Tan cerca que cualquier persona observando sabría que aquello no era procedimiento estándar. «Todo bien», dijo, la voz aún grave pero ahora con un tono levemente diferente, más suave, casi íntimo. «Puede continuar». Asentí, o al menos creo que asentí. Honestamente, no estoy seguro de lo que hice. Mi cuerpo estaba operando en automático mientras mi mente intentaba desesperadamente entender qué diablos acababa de pasar. Recogí mi mochila de lavanda, guardé el portátil, me calcé los zapatos. Movimientos mecánicos. Pero mientras hacía todo esto, lo sentí. Él todavía me estaba observando. No miré atrás. No podía. Si miraba, si confirmaba que realmente me estaba siguiendo con los ojos, entonces tendría que admitir que aquello había sido real. Que no había sido solo mi imaginación creando cosas donde no existían. Caminé hacia la puerta de embarque con las piernas temblorosas. Encontré un asiento aislado cerca de las ventanas enormes que daban a la pista. Me senté. Respiré hondo. Intenté concentrarme en revisar correos en el móvil, pero todo lo que conseguía sentir todavía eran sus dedos contra mi brazo. Pasaron 10 minutos. 15. La adrenalina estaba comenzando a bajar, y junto con ella venía la racionalización. Era solo una revisión de seguridad. Estaba exagerando. Proyectando cosas. Tal vez él hacía aquello con todo el mundo, y yo lo había interpretado mal. Tal vez. Fue cuando oí pasos detrás de mí. No sé por qué los reconocí. No sé cómo mi cuerpo lo supo antes de que yo mirara. Pero lo supo. Giré la cabeza lentamente. Era él. Fuera del puesto de seguridad. Sin guantes. Solo el uniforme y aquella mirada que parecía capaz de leer cada pensamiento que yo estaba desesperadamente intentando ocultar. Se detuvo a algunos metros de distancia. No dijo nada inmediatamente. Solo se quedó ahí. Las manos en los bolsillos. Como si estuviera evaluando si debería haber venido o no. Y entonces habló. Perdona si fui muy directo allá atrás. Su voz estaba diferente ahora. Menos controlada. Más humana. No suelo hacer esto, pero tenía que saber. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. ¿Saber qué? Conseguí preguntar, mi propia voz saliendo más débil de lo que me hubiera gustado. Él esbozó una media sonrisa. No era confiada. Era vulnerable. Como si él tampoco tuviera certeza de lo que estaba haciendo. Si tú sentiste lo mismo que yo. El mundo alrededor desapareció. La gente andando con sus maletas, los anuncios de las puertas, el ruido de los aviones despegando. Todo quedó en silencio, excepto por el sonido de mi propia sangre pulsando en los oídos. Debería haber dicho que no. Debería haber inventado una excusa, reído nerviosamente, tratado aquello como un malentendido gracioso. Debería haber recordado a mi novia, los planes de boda, la vida perfectamente organizada esperándome en casa. Pero no fue eso lo que hice. Lo sentí, dije. Y con esas 2 sílabas, mi vida entera cambió de dirección. Él se acercó y se sentó en la silla a mi lado. No muy cerca, respetando el espacio, pero lo suficientemente cerca para que yo pudiera sentir su presencia, ocupando el aire entre nosotros. Mi nombre es André, dijo, extendiendo la mano. Yo la estreché. Su mano era grande, callosa, cálida. Y cuando nuestros dedos se tocaron, fue exactamente como había sido durante la revisión. Aquella corriente eléctrica, aquella sensación de que algo se estaba rompiendo dentro de mí,
y se reorganizaba de una forma completamente nueva. «Rafael», dije. Él sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez. Y de repente, aquel hombre que había parecido tan intimidante, tan imposible de alcanzar, era solo una persona. Alguien que había salido de su zona de seguridad, arriesgado el empleo tal vez, porque algo en aquel momento había sido demasiado fuerte para ignorar. «¿Tu vuelo es cuándo?», preguntó. Miré el reloj. «En 40 minutos». «40 minutos», repitió, como si estuviera calculando algo. Entonces, respiró hondo. «Mira, sé que esto es completamente loco. Ni siquiera nos conocemos. Pero, ¿puedo hacerte una pregunta?». Asentí. «¿Tú, alguna vez te has cuestionado sobre quién eres? ¿Sobre lo que realmente quieres?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Porque era exactamente la pregunta que había evitado hacerme a mí mismo durante años. La pregunta que se quedaba escondida detrás de todas las elecciones seguras, todas las relaciones convenientes, toda la actuación de una vida normal. Todos los días, admití, y por primera vez en mucho tiempo, estaba diciendo la verdad completa a alguien. André me miró con una comprensión que dolió. Como si él supiera exactamente el peso de aquellas palabras. Como si él ya hubiera cargado el mismo peso. «Tengo una pausa en 20 minutos», dijo, la voz baja y cuidadosa. «Hay una cafetería en la planta de abajo, lejos de las cámaras, lejos de todo». Hizo una pausa. 20 minutos para conversar. Solo conversar, si quieres. Y ahí estaba. La elección. Tomar mi vuelo. Volver a São Paulo. A mi novia. A mi vida segura. Fingir que nada de aquello había pasado y dejar que aquel momento se transformara solo en una historia extraña que nunca contaría a nadie. O quedarme. Y ver qué pasaría si, por una vez en la vida, dejaba de esconderme. Miré a André, a aquellos ojos que me veían de una forma que nadie nunca me había visto. Y entonces miré la pantalla de embarque, mostrando mi vuelo, la vida que estaba esperando del otro lado. 20 minutos, dije. Él sonrió. Y en aquella sonrisa había alivio, anticipación y algo más. Algo que prometía que los próximos 20 minutos no serían solo una conversación. Serían el comienzo de todo. «Bajo en 15», dijo André, levantándose. «Te encuentro ahí abajo, cerca del Starbucks. No necesitas decidir nada ahora. Solo aparece, si quieres». Y entonces se fue, caminando de vuelta hacia el puesto de seguridad, dejando solo el olor sutil a cedro y la sensación de que yo estaba al borde de algo que no tenía vuelta atrás. Me quedé sentado allí, celular en mano, mirando la pantalla sin realmente ver nada. Mi novia me había enviado un mensaje preguntando si había embarcado. Mensaje simple, de rutina, de esos que intercambiamos 1000 veces sin pensar. Pero ahora, mirando esas palabras, todo parecía diferente. Como si estuviera viendo por primera vez la distancia entre quien fingía ser y quien realmente era. 15 minutos. Tenía 15 minutos para decidir entre la persona que siempre había sido y la persona que podría ser. ¿Y lo más aterrador? Ya sabía qué iba a elegir. Me alejé del control con las piernas temblando, literalmente temblando. Ese tipo de temblor que no puedes controlar, que viene de dentro, que delata todo lo que estás intentando ocultar. Los sonidos del aeropuerto volvieron poco a poco. Avisos por el altavoz. Pasos apresurados. El arrastre de maletas. Mi propia respiración, acelerada, irregular, traicionando cada pensamiento que pasaba por mi cabeza. Pero todo eso parecía distante. Como si estuviera bajo el agua, escuchando el mundo allá arriba, mientras me hundía cada vez más en algo que no lograba nombrar. ¿Miedo? ¿Excitación? ¿Deseo? ¿Vergüenza? Todo eso, al mismo tiempo, colisionando dentro de mí como olas en tempestad. Me detuve en medio del pasillo, apoyado en una columna, fingiendo revisar mi celular. Pero en realidad, solo necesitaba un segundo. Un segundo para entender lo que acababa de suceder. Lo que había permitido que sucediera. Ese hombre me había tocado de verdad. Y yo no había hecho nada para impedirlo. Peor. Me había gustado. Fue cuando vi la hora en la pantalla del celular. 18 minutos.
18 minutos hasta su descanso. Mi corazón se disparó de nuevo. Esa frase volvió, resonando en mi cabeza como una invitación imposible, como una promesa prohibida. Si quieres. Terminal B, 18 minutos. Guardé el celular y empecé a caminar. Sin destino claro. O mejor dicho, sin admitir el destino claro. Mis pies seguían en automático, atravesando el aeropuerto mientras mi mente libraba una guerra silenciosa. «Estás loco. No puedes hacer esto. Tu familia te desheredaría. Tus amigos te darían la espalda. Podrías perderlo todo. Todo». Pasaba por vitrinas de tiendas sin ver nada, por cafeterías llenas de gente sin registrar ningún rostro. El mundo seguía girando, normal, predecible, seguro, y yo estaba a segundos de salir de ese mundo. Porque la verdad es esta: nunca pertenecía a ese mundo. Los recuerdos comenzaron a surgir, sin pedir permiso, sin aviso. Yo, a los 15 años, mirando al profesor de educación física un segundo más de lo debido, y desviando la mirada, aterrado, cuando él miraba de vuelta. Yo, a los 18, en una fiesta, fingiendo interés en las chicas mientras observaba, por el rabillo del ojo, al chico en el rincón de la sala. Esa sonrisa, esa postura, esa confianza masculina que me atraía de una forma que no podía explicar. Yo, a los 23, en el vestuario del gimnasio, tomando una ducha fría para olvidar lo que había sentido al ver a mi compañero de entrenamiento quitándose la camiseta. ¿Cuántas veces lo había negado? ¿Cuántas veces lo había escondido debajo de la alfombra? ¿Cuántas veces había fingido que aquello no existía? Y ahora un hombre de uniforme me había tocado como si supiera. Como si viera a través de todas mis mentiras. Como si dijera: sé quién eres, y está bien. Dejé de caminar. Respiré hondo. Miré alrededor. La terminal B quedaba a la derecha. Mi puerta de embarque quedaba a la izquierda. Una elección. Así de simple. Derecha o izquierda. Seguridad o verdad. Mentira cómoda o realidad aterradora. ¿Por qué siempre me sentía atraído por figuras de autoridad? Policías, militares, guardias de seguridad, hombres uniformados, hombres que emanaban esa masculinidad bruta, esa confianza inquebrantable. ¿Era porque quería ser como ellos? ¿O porque quería estar con ellos? La respuesta llegó como un golpe en el estómago. Ambas. Quería su permiso, su validación. Como si un hombre así, aceptando mi deseo, me diera permiso para finalmente aceptarme a mí mismo. Como si su toque fuera el sello de aprobación que nunca logré darme. Miré el celular de nuevo. 14 minutos. Mis pies comenzaron a moverse. Despacio. Vacilantes. Hacia la derecha. En dirección a la terminal B. No había tomado una decisión consciente. Mi cuerpo decidió por mí, como si supiera, antes de que mi mente lo aceptara, que esta era la única opción posible. Mientras caminaba, una frase surgió en mi cabeza, inesperada, liberadora. Tal vez no estaba roto, tal vez solo estaba esperando. Esperando el momento correcto, la persona correcta, el toque correcto que me hiciera finalmente entender. No hay nada malo en mí. Hay algo malo en un mundo que me enseñó a avergonzarme de quién soy. La terminal B estaba cada vez más cerca. Mi pulso se aceleraba. Mis manos sudaban. Pero por primera vez en mucho tiempo no era miedo, era anticipación. Doblé una esquina. Y entonces lo vi. Estaba allí, apoyado en una pared, lejos del flujo principal de pasajeros. Fuera del alcance de las cámaras más obvias. Lo había planeado. Elegido ese lugar con cuidado. Y cuando me vio, sonrió. No fue una sonrisa depredadora. No fue una sonrisa de conquista. Fue una sonrisa de reconocimiento. Como si dijera: sabía que vendrías, porque yo también estuve donde tú estás. Él se estaba arriesgando tanto como yo, tal vez incluso más. Tenía un trabajo que perder, una reputación, una vida estructurada que podría desmoronarse si alguien descubría. Y aún así, estaba allí, esperándome. Vulnerabilidad, reciprocidad. No solo me deseaba, se estaba exponiendo, se estaba entregando. Y eso lo cambió todo. Me acerqué, paso a paso. Cada metro reducía la distancia entre quien fingía ser y quien realmente era.
Había gente alrededor. No mucha, pero suficiente. Cámaras en las paredes, guardias haciendo rondas. El riesgo era real, para él, para mí, para los dos. Pero algo más grande que el miedo me empujaba hacia adelante. Cuando llegué cerca, él no dijo nada. Solo me miró. Esos ojos castaños, intensos, que habían visto a través de mí desde el primer segundo. Entonces giró ligeramente la cabeza, un gesto casi imperceptible. Y me hizo señas hacia un pasillo lateral. Lo seguí sin pensar. El pasillo era más tranquilo, menos ajetreo. Se detuvo frente a una puerta discreta. Un cartel indicaba: zona restringida, solo personal. Empujó la puerta. Se abrió. Entró y me miró desde adentro, hacia mí. Estaba parado en el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Cada latido era una pregunta. Cada latido era una elección. ¿Entras o no entras? ¿Vives o sigues fingiendo? ¿Aceptas o niegas? Él no dijo nada. No hacía falta. La invitación estaba ahí, silenciosa, pero imposible de ignorar. Y entonces sonrió de nuevo, de esa manera. Esa manera que decía: entiendo, lo sé, y te prometo que estás a salvo conmigo. Todas las razones para no entrar gritaban en mi cabeza: mi familia, mi reputación, mi seguridad, mi vida entera construida sobre la negación. Pero había una razón para entrar que era más fuerte que todas las demás juntas. Yo, el yo verdadero, el yo que había sido sofocado, escondido, negado durante tanto tiempo. Merecía esa oportunidad, merecía ser visto, ser tocado, ser aceptado. Di un paso adelante. La puerta seguía entreabierta. Él seguía ahí, esperando, esos ojos fijos en los míos. Extendí la mano. Toqué el pomo frío. Sentí el peso de la puerta bajo mis dedos. Y fue en ese momento, con la mano en la puerta, el corazón desbocado, el mundo entero a punto de cambiar. Fue en ese momento que todo cambió de verdad. Porque me di cuenta de algo fundamental. No importaba si entraba o no por esa puerta. Lo que importaba es que por primera vez en mi vida había elegido. Había caminado hasta ahí, había mirado la verdad de frente, y la verdad estaba al otro lado de esa puerta, esperándome. Entonces empujé la puerta, y entré. La puerta se cerró detrás de mí, y de repente, el ruido del aeropuerto desapareció. Ese caos constante de anuncios, pasos apresurados, maletas arrastrándose, todo desapareció. Solo éramos él, yo, y el silencio entre nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Estaba apoyado contra la pared, brazos cruzados, mirándome con esa expresión que todavía no lograba descifrar. No era arrogancia, no era confianza ciega, era vulnerabilidad, como si él también hubiera arriesgado todo para estar ahí. No estaba seguro de que vinieras, dijo, voz baja. Tragué saliva. Yo tampoco. Soltó una risa nerviosa, y entonces hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Cerró la puerta con llave. El clic de la cerradura fue como un disparo. Ya no había vuelta atrás. Habíamos tomado la decisión. Ahora era real, irrevocable. ¿Estás bien?, preguntó, alejándose de la puerta, dando un paso hacia mí. No era agresivo, era cuidadoso, como quien se acerca a algo frágil. Estoy, mentí, porque mi cuerpo temblaba. Mis manos sudaban, mi respiración estaba descompasada. Mentira, dijo, y esbozó una pequeña sonrisa. Estás temblando. No sabía qué decir, así que me quedé en silencio. Dio otro paso. Ahora estaba lo suficientemente cerca para que pudiera sentir su olor jabón simple, una leve fragancia amaderada y algo indefinible que era solo de él. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo. Asentí. ¿Por qué viniste? La pregunta me golpeó en el pecho. Porque no sabía responder. O mejor dicho, lo sabía. Pero nunca lo había admitido en voz alta. Porque... Comencé, y mi voz falló. Respiré hondo, e intenté de nuevo. Porque estoy cansado de fingir. Me miró a los ojos, y por primera vez desde que entré en ese baño, vi que tenía tanto miedo como yo. ¿Fingir qué?, preguntó, voz casi susurrante. Que no siento esto, que no quiero esto, que yo.
Me detuve, porque las palabras estaban atrapadas en mi garganta. ¿Que puedo seguir escondiendo quién soy? Silencio. Y entonces dio el último paso que nos separaba. Vi algo en tus ojos, dijo, levantando la mano despacio, dándome tiempo para retroceder si quería. Pero no quise. Cuando pasaste por el control, me miraste y vi a alguien como yo. Sus dedos tocaron mi rostro. No fue como en el control. No fue profesional. No fue rápido. No fue disimulado. Fue deliberado. Fue suave. Fue tierno. Pasó el pulgar por mi mejilla, bajando hasta mi mentón, y sentí todo mi cuerpo responder a ese toque. Mi respiración se quedó atrapada. Mis ojos se cerraron. Asumí un riesgo enorme al traerte aquí, murmuró, y abrí los ojos para encontrar los suyos castaños, intensos, vulnerables. Podría perder mi trabajo, mi carrera, todo. ¿Por qué lo hiciste entonces?, pregunté, voz ronca. Sonrió, una sonrisa triste y honesta. Porque hay momentos en que te cansas de esconderte. Hay momentos en que ves a alguien y piensas, tal vez no estés solo. Mi pecho se apretó. ¿Estás casado?, pregunté de repente, porque necesitaba saber. Necesitaba entender quién era este hombre que me tocaba como si yo fuera precioso. Él dudó. Retiró la mano de mi rostro. Lo estaba, dijo. 20 años. 2 hijos. La vida perfecta que todos esperan de ti. ¿Qué pasó? Me desperté un día y me di cuenta de que estaba viviendo la vida de otra persona. Se pasó la mano por el cabello, desvió la mirada. Ella lo sabía. Creo que siempre lo supo. Nunca hablamos de eso, pero... ¿Sabes cuando alguien te mira y no te ve realmente? Era así. Me volvió a mirar. Y entonces tú pasaste por la revista y me miraste como nadie nunca me había mirado. Como si me vieras. De verdad, no podía respirar bien. Tengo miedo, admití. Mi familia. Si se enteran, lo pierdo todo. Lo sé, dijo. Yo también tenía miedo. Todavía lo tengo. Pero, ¿sabes qué es peor que el miedo? ¿Qué? Vivir toda la vida sin ser nunca tú mismo. Puso la mano en mi cintura. Despacio. Cuidadoso. Esperando mi reacción. No retrocedí. Podemos parar en cualquier momento, dijo, acercándose más, hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. Si quieres parar, paramos, pero si quieres continuar. No terminó la frase. No hacía falta. Yo cerré la distancia. El beso fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era urgente. No era desesperado. Era descubrimiento. Eran 2 personas encontrándose en medio del caos, en medio del miedo, y decidiendo que valdría la pena el riesgo. Mis manos encontraron sus hombros. Sus brazos me atrajeron más cerca. Y por un momento, olvidé dónde estaba. Olvidé el aeropuerto. Olvidé a mi familia. Olvidé todas las razones por las que aquello era una pésima idea. Solo existía él. Y yo. Y ese momento robado. Pero entonces, el picaporte giró. Nos separamos de un salto, corazones desbocados, ojos como platos. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Ocupado, dijo él en voz alta, voz firme, profesional. Pasos alejándose. Silencio. Y entonces, empezamos a reír. No era una risa tranquila. Era nerviosa, adrenalina pura. El tipo de risa que viene cuando casi te pillan haciendo algo prohibido. Me miró, y yo lo miré a él, y reíamos como 2 adolescentes escondidos. Colega, dijo, todavía riendo, mano en el pecho. Mi corazón casi se para. El mío también. Se acercó de nuevo, esta vez con una sonrisa en los labios, y sostuvo mi rostro con las 2 manos. Eres increíble, ¿lo sabías?, dijo, mirándome con esa intensidad que me desarma. Apenas me conoces. Conozco lo suficiente. Pasó el pulgar por mis labios. Conozco a alguien que tuvo el valor de cruzar esa puerta aunque tuviera miedo. Eso ya lo dice todo. Sentí que me ardían los ojos. Cuéntame, dije. ¿Te has enamorado alguna vez? ¿De verdad? Se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Una vez, finalmente respondió. Hace años. Fue intenso. Fue desesperante.
Y fue con un hombre. ¿Qué pasó? Elegí la vida segura. Me casé, tuve hijos, seguí el guión. Pensé que iba a olvidar. Sonrió con tristeza. Pero nunca olvidas quién eres. Solo aprendes a vivir con la mentira. ¿Y ahora? Ahora estoy cansado de mentir. Apoyó su frente en la mía. Me hiciste recordar lo que es sentir esto de nuevo. Sentir que puedo ser yo mismo, aunque sea por 20 minutos en un baño de aeropuerto. Reí y lloré al mismo tiempo, porque era exactamente eso, 20 minutos robados. 20 minutos de verdad en medio de toda una vida de fingimiento. Eres hermoso cuando dejas de fingir, dijo, y mi corazón se hizo pedazos y se reconstruyó al mismo tiempo. Tú también. Nos quedamos así por un tiempo, solo existiendo. Sin prisa, sin presión, sin el peso del mundo. Solo dos hombres que se encontraron en el lugar más improbable y decidieron ser honestos. Pero el mundo no espera. Su radio crepitó. Delta 7, tu descanso terminó. Regresa al puesto. Soltó un suspiro largo, y sentí ese momento escurriéndose entre mis dedos. Tengo que volver, dijo. Pero no se alejó. Lo sé. No quiero. Yo tampoco. Me besó de nuevo. Esta vez fue despedida. Fue gratitud. Fue promesa e incertidumbre al mismo tiempo. Cuando nos separamos, tomó mi mano. No podemos. Esto no puede volver a pasar, dijo. Pero su voz estaba llena de duda. ¿Verdad? No sabía qué responder. Sacó un bolígrafo del bolsillo y escribió algo en mi palma. Rápido, antes de que pudiera arrepentirse. No mires ahora, dijo. Espera a estar en el avión. Entonces decides. ¿Decidir qué? Sonrió esa sonrisa triste y hermosa que guardaría para siempre. Si quieres seguir fingiendo, o si quieres vivir. Desbloqueó la puerta, miró por el pasillo, y luego me miró una última vez. Gracias, dijo, por hacerme recordar quién soy. Y entonces salió. Me quedé ahí, parado, mano cerrada alrededor de lo que había escrito, corazón latiendo desacompasado. Y por primera vez en mi vida sentí que tal vez solo, tal vez podría ser quien realmente era. Aunque fuera aterrador. Aunque lo cambiara todo. Porque ese hombre tenía razón. Vivir toda la vida sin ser nunca tú mismo. Eso era peor que cualquier miedo. Salí del baño como quien sale de un sueño, o de una pesadilla. Todavía no sabía cuál de los dos. El aeropuerto estaba exactamente como lo había dejado, luces fluorescentes, anuncios de embarque resonando en los altavoces, gente arrastrando maletas. Todo absolutamente normal, todo absolutamente igual. Pero yo no estaba igual. Caminé por la terminal en estado de shock. No el tipo de shock dramático que ves en películas, nada de respiración agitada o visión borrosa. Era algo más silencioso, más profundo, como si el mundo siguiera girando a la misma velocidad, pero yo hubiera cambiado de frecuencia. Mi mano derecha estaba cerrada, cerrada con tanta fuerza que mis dedos comenzaron a doler. Dentro de ella, presionado contra la palma de mi mano, estaba lo que él había escrito. Casi la abro. Casi miro. Mis dedos comenzaron a abrirse. Y entonces cerré el puño de nuevo. Todavía no. No aquí. No mientras aún puedo sentir su calor en mi piel. Porque si miraba ahora, el momento terminaría. Se convertiría en algo concreto, números, palabras, decisiones. Y no estaba listo para que terminara. Quería sostener ese instante imposible por algunos minutos más. Quería quedarme en ese espacio extraño entre el antes y el después. ¿Qué acababa de suceder? Pasé junto a otro agente de seguridad y todo mi cuerpo se contrajo. Como si él pudiera ver. Como si estuviera escrito en mi frente. Este chico acaba de hacer algo absolutamente prohibido con uno de tus colegas. Pero ni siquiera me miró. Nadie me miró. Era invisible de nuevo. Seguro de nuevo. Y de alguna manera, eso era aún más desorientador. Encontré mi puerta de embarque. Revisé mi pase de abordar con manos temblorosas. La asistente sonrió, esa sonrisa profesional y vacía de quien trata con cientos de pasajeros al día, y dijo, buen vuelo, como si este fuera un vuelo normal, como si yo fuera una persona normal abordando un avión normal. Entré en la fila.
Personas a mi alrededor conversaban sobre trabajo, vacaciones, conexiones perdidas, vida común, rutina corriente, y yo estaba ahí, todavía sintiendo su sabor en mi boca. ¿Alguien habrá visto? ¿Habrá cámaras en ese baño? ¿Y si alguien se enteró? ¿Y si pierde su trabajo? ¿Y si? Me detuve. Respiré. Él sabía los riesgos. Él eligió. Y yo también elegí. ¿Pero elegí qué, exactamente? Encontré mi asiento ventana, fila 18. Coloqué mi mochila en el compartimiento superior con movimientos mecánicos. Me senté. Me puse el cinturón de seguridad. Todo en automático. Y entonces cerré los ojos. Y él estaba ahí. Su sonrisa cuando entré al baño. La forma en que sus ojos se oscurecieron cuando me acercó a él. El sonido de su respiración contra mi cuello. La manera en que dijo mi nombre como si fuera una oración, o una confesión, o ambas. Eres hermoso cuando dejas de fingir. Abrí los ojos rápidamente. Una mujer se estaba acomodando en el asiento del pasillo, quejándose del equipaje, del espacio reducido, del calor, la realidad volviendo en olas. Miré por la ventana. El aeropuerto allá abajo, pequeño y distante. En algún lugar ahí dentro, él estaba volviendo al trabajo, poniéndose el uniforme de nuevo, no literalmente, sino emocionalmente, volviendo a ser el agente de seguridad serio y profesional. Como si nada hubiera pasado. ¿Será que para él fue solo eso? ¿Un momento? ¿Una distracción durante el turno? No, no fue así. Lo vi en sus ojos. Aquello significó algo. ¿Pero qué? El avión comenzó a moverse, ese empuje lento hacia atrás, alejándose de la puerta de embarque, alejándome de él, alejándome de ese momento. Mi mano todavía estaba cerrada. Una parte de mí quería tirar lo que había escrito sin leerlo. Preservar ese encuentro como algo perfecto e intocable. Un momento suspendido en el tiempo. Sin consecuencias, sin futuro, sin desilusión. Pero otra parte, la parte que todavía sentía su toque en mi piel, necesitaba saber. La azafata pasó, verificando cinturones de seguridad. Todos los dispositivos electrónicos en modo avión, por favor. Modo avión. Como si pudiera apagar lo que estaba sintiendo con solo presionar un botón. El avión aceleró en la pista. Ese momento antes del despegue donde todo vibra y ya no tienes opción, vas, quieras o no. Toda mi vida me quedé en tierra, seguro, controlado, fingiendo. Y entonces, en 15 minutos dentro de un baño de aeropuerto, algo cambió. O nada cambió, y siempre fui así. Y solo ahora me estoy dando cuenta. El avión dejó el suelo. Mi estómago cayó mitad por la física del despegue, mitad por todo lo que estaba procesando. Miré por la ventana y vi el aeropuerto haciéndose más pequeño. Las pistas, las terminales, el lugar donde mi vida se había dividido en antes y después. Cuanto más alto subíamos, más irreal parecía ese encuentro. Como si lo hubiera inventado, como si nada de eso hubiera pasado realmente. Pero la marca del bolígrafo en mi palma era real. ¿Puedo volver a ser quien era antes de esto? La pregunta surgió de la nada, silenciosa y aterradora. Porque la respuesta era no. Obviamente no. No deshaces algo así. No vuelves a fingir después de que dejas de fingir. Pero entonces, ¿quién soy ahora? Turbulencia. Leve, pero suficiente para hacer que el avión se sacudiera. Mi mano se abrió. No fue una decisión consciente. Fue reflejo agarrar el apoyabrazos para estabilizarme. Y cuando abrí la mano, ahí estaba. Escrito con bolígrafo azul, con esa caligrafía apresurada de quien tenía segundos para decidir qué decir. Eres valiente. Y merecías saberlo. M. No era un número de teléfono. No era una invitación para encontrarnos de nuevo. No era una promesa de futuro. Era mejor que eso. Era una confirmación. Todo lo que había guardado, escondido, negado durante tanto tiempo, todo lo que pensaba que era debilidad, o vergüenza, o algo que necesitaba ser arreglado, él lo había visto. Y lo había llamado valentía. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No las lágrimas dramáticas de llanto. Solo ese ardor silencioso de cuando algo dentro de ti se rompe o se repara. Todavía no sabía cuál. Miré alrededor rápidamente, verificando si alguien estaba prestando atención. Nadie lo estaba. El hombre frente a mí dormía. La mujer en el pasillo miraba su celular. Todos en su propio mundo, y yo estaba en el mío.
sosteniendo un mensaje de un extraño que había visto algo en mí que nunca pude ver solo. Coraje. La palabra resonó en mi cabeza. No fue valiente. Fue desesperado. Fue impulsivo. Fue una locura. Pero también fue la primera cosa honesta que hice en años. El avión se niveló. La señal del cinturón de seguridad se apagó. La gente comenzó a moverse, tomar cosas, ir al baño. La vida continuando. Normal. Común. Y yo ahí, sosteniendo un pedazo de papel que lo cambió todo. No porque prometiera algo, sino porque validaba. Él no me dio un futuro, me dio permiso para el presente. Para existir. Para dejar de disculparme por quien soy. Doblé el papel cuidadosamente. Lo guardé en el bolsillo delantero del pantalón cerca del corazón, porque aparentemente soy así de dramático. Y por primera vez desde que salí de aquel baño, sonreí. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. Cerré los ojos de nuevo. Esta vez no para revivir el encuentro, sino para sentir el peso de él asentarse. Para dejar que la realidad de lo que pasó encontrara un lugar dentro de mí. Crucé una línea hoy. No solo físicamente, aunque también crucé esa sino psicológicamente. Emocionalmente. Pasé toda mi vida con miedo de ser visto. Y entonces alguien me vio. Completamente. Y no huyó. No juzgó. No me hizo sentir mal. Me hizo sentir valiente. Pero ahora viene la parte difícil, ¿no? Porque el avión va a aterrizar. Mi familia estará esperando. La vida real volverá. Y voy a tener que decidir. ¿Qué hago con esto? ¿Lo escondo? ¿Finjo que nunca pasó? ¿Vuelvo a ser la versión segura y aceptable de mí mismo? ¿O lo llevo conmigo? ¿Dejo que cambie algo? ¿Permito que aquel momento y aquel mensaje signifiquen algo más grande que 15 minutos en un baño de aeropuerto? Abrí los ojos. Miré por la ventana. Nubes. Cielo, altitud, suspendido entre dos mundos, entre quién era y quién podría ser. El aterrizaje todavía estaba lejos. Tenía tiempo para procesar, tiempo para decidir. Pero en el fondo, ya lo sabía. No se puede desaprender algo así. No se puede sentir lo que sentí, la libertad absoluta de ser completamente honesto, aunque sea por 15 minutos, y después aceptar una vida entera de mentiras. Algo había cambiado. Y cuando el avión aterrizara, iba a descubrir si tenía verdadero coraje. No el coraje de besar a un extraño en un baño de aeropuerto. El coraje de mirar a mi familia a los ojos y decidir quién iba a ser a partir de ese día. 2 horas hasta el aterrizaje. 2 horas para decidir si M tenía razón. Si realmente era valiente, o si aquello fue solo un momento de locura que iba a guardar como secreto por el resto de mi vida. Respiré profundo. La turbulencia había pasado. El vuelo estaba tranquilo ahora. Pero la tormenta dentro de mí apenas estaba comenzando. El avión toca el suelo y mi corazón se dispara. No es miedo a volar. Es miedo a aterrizar. De volver a una vida que ya no me sirve. De fingir que sigo siendo el mismo cuando cada célula de mi cuerpo está gritando que cambié. Tomo mi mochila. Otros pasajeros se levantan, estiran las piernas, revisan celulares. Yo permanezco sentado algunos segundos más. La palma de mi mano todavía guarda la sensación de su bolígrafo escribiendo aquel número. Todavía siento el peso de aquellas palabras. Eres valiente. Más de lo que piensas. Valiente. Curioso cómo él me vio así cuando pasé toda mi vida sintiéndome cobarde. Salgo del avión y el aeropuerto me traga de vuelta. El olor a café industrial. El ruido de maletas rodando. Anuncios de vuelos retrasados. Todo igual. Todo exactamente como era cuando llegué aquí hace 3 días. Pero yo ya no soy el mismo. Camino por la terminal hacia el desembarque. Con cada paso, mi cerebro ensaya la actuación. Sonreír a mi familia, abrazar a mi madre, responder que sí, el viaje fue genial. Llevar la maleta hasta el coche, hacer bromas banales en el camino a casa. La rutina de la mentira. Paso junto a un guardia de seguridad en el pasillo, y mi cuerpo reacciona instantáneamente. Mi corazón se acelera, mis manos sudan. Lo miro, uniforme, postura rígida, expresión neutra, y mi cerebro proyecta otro rostro. Ojos que me veían de verdad, manos que no tenían miedo de tocarme. El guardia ni me nota. Está revisando documentos de una señora. Pero yo sentí.
Mi cuerpo recordó. Es como si aquel encuentro hubiera reconfigurado mi cableado interno. Ahora cada hombre de uniforme es un gatillo. Cada autoridad masculina es un recuerdo físico de lo que sentí, de lo que finalmente me permití sentir. Llego cerca del área de desembarque y mi celular vibra. Número desconocido. Mi estómago se hunde. Sé quién es antes incluso de abrir. El mensaje es simple. ¿Llegaste bien? 3 palabras. Solo 3 palabras. Y siento como si estuviera aquí, parado a mi lado, con aquella sonrisa discreta que solo yo vi. Escribo rápido. Sí, gracias. Presiono enviar y me quedo mirando la pantalla. Esperando. Queriendo más. Necesitando más. Los 3 puntitos aparecen. Está escribiendo. He estado pensando en ti. No puedo parar. Mi pecho se aprieta. Las lágrimas amenazan con subir, pero las empujo de vuelta. No aquí, no ahora. Respondo. Yo también. Y es verdad. Desde que salí de aquella cabina de seguridad, no ha salido de mi cabeza. No solo el toque, no solo la atracción, sino la sensación de ser visto, de ser elegido, de ser deseado sin vergüenza. Guardo el celular rápidamente cuando veo a mi familia. Mi madre saluda animada. Mi hermano está a su lado, con los brazos cruzados, con esa expresión de aburrimiento adolescente que usa como armadura. Mi tía también está ahí, sorpresa. Ella nunca viene a buscarme. Respiro hondo. La máscara social se encaja en mi rostro como un casco viejo y apretado. Hola, mamá. Abro los brazos. Ella me abraza fuerte, oliendo a perfume floral y preocupación maternal. ¿Cómo estuvo el viaje, hijo? ¿Te ves cansado? Ah, estuvo genial. Solo cansancio. Sonrío. Actúo normalidad. Mi hermano toma mi maleta sin decir nada. Gesto práctico. Afecto disimulado de utilidad. Mi tía me besa la mejilla. ¿Adelgazaste? ¿Estás comiendo bien? Sí, tía. Todo bien. Caminamos hacia el estacionamiento. Mi madre habla de cosas banales. La vecina que cambió de coche, el perro que se escapó y volvió, el primo que consiguió trabajo. Yo respondo en automático. Sonrío en los lugares correctos. Asiento con la cabeza. Pero mi mente está en otro lugar. Está en él. Está en esa cabina. Está en el coraje que él dijo que tengo, pero que no siento ahora. Entramos al coche. Mi hermano conduce. Mi madre en el asiento del copiloto. Yo y mi tía atrás. Y entonces, ¿conociste gente interesante en el viaje? Mi tía pregunta con ese tono de quien está pescando información. Mi corazón da un salto. Ah, sí, gente agradable. Intento sonar casual. ¿Alguna chica? Ella insiste, sonriendo como si estuviera haciendo una pregunta inocente. Silencio denso. Mi madre se gira ligeramente. Sí, hijo. ¿Cuántos años tienes ya? ¿26? ¿27? Nunca te he oído hablar de novia. Nos preocupamos. Mi hermano se ríe. Déjalo tranquilo, no tiene por qué tener pareja si no quiere. No es eso, mi madre insiste. Es que, no sé, me parece raro. Todos tus amigos ya se están casando, teniendo hijos, y tú nunca hablas de nadie. Mi pecho se oprime. Mis manos empiezan a sudar. Miro por la ventana. Los edificios pasan rápido. Las luces de la ciudad empiezan a encenderse. El tráfico está lento. Es solo que no he encontrado a la persona indicada todavía. Mi voz sale más débil de lo que quisiera. ¿Pero buscas? Mi tía pregunta. Porque, hijo, eres guapo, inteligente, tienes un buen trabajo. Cualquier chica estaría feliz. Cualquier chica. Las palabras resuenan en el coche como un juicio. Cierro los ojos. Respiro hondo. Y entonces, sin avisar, mi boca traiciona mi control. ¿Y si no buscara a una chica? Silencio sepulcral. El coche parece hacerse más pequeño. El aire más sofocante. Mi hermano me mira por el espejo retrovisor. Mi madre se gira completamente. Mi tía se queda helada. ¿A qué te refieres exactamente? Mi madre pregunta lentamente, como si estuviera descifrando un idioma extranjero. Mi corazón está latiendo tan fuerte que creo que todos pueden oírlo. Podría retractarme, reír, decir que fue una broma, desviar, mentir como siempre mentí. Pero entonces recuerdo sus manos en mi cintura, la manera en que me miró cuando dijo, «Eres valiente». La sensación de finalmente,
respirar hondo después de años conteniendo el aire. Recuerdo que fingir me está matando. Quise decir. Mi voz tiembla, pero no me detengo. Que tal vez no esté buscando una chica. Mi madre parpadea varias veces, como si estuviera tratando de procesar. ¿Estás diciendo que tú eres? No puede terminar la frase. Yo la termino por ella. Soy gay, mamá. Las palabras salen, finalmente, después de años atragantadas en mi garganta, después de toda una vida empujando, negando, escondiendo. Salen, y no puedo recuperarlas. Y no quiero. Mi tía se lleva la mano a la boca. Mi madre palidece. Mi hermano reduce la velocidad y se aparta a un lado. ¿Estás seguro de eso? Mi madre pregunta, y hay algo en su voz. ¿Miedo? ¿Decepción? ¿Confusión? Estoy seguro. Mi voz sale más firme ahora. Siempre lo supe. Solo. Tardé mucho tiempo en aceptarlo. ¿Por qué? Ella pregunta, y ahora hay lágrimas en sus ojos. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué nos lo ocultaste? Porque tenía miedo. Admito. Miedo de perderlos. Miedo de decepcionarlos. Miedo de dejar de ser amado. Silencio. Mi hermano apaga el motor. Se gira completamente hacia mí. ¿De verdad pensabas que íbamos a dejar de quererte por eso? Su voz es seria, pero no hay rabia. Hay pena. No lo sabía. Digo, y mi voz se quiebra. No sabía qué pensar. Crecí escuchando bromas, viendo cómo reaccionaban cuando veían a dos hombres juntos en la tele. Tenía miedo de que ya no fuera parte de esta familia si lo supieran. Mi madre cierra los ojos. Las lágrimas corren. Lo siento. Ella susurra. Si te hicimos sentir así. Lo siento. Mi tía todavía está en silencio, procesando. Mi hermano extiende la mano y aprieta mi hombro. Tío, eres mi hermano. Eso no cambia. Nada de esto cambia quién eres para mí. Algo dentro de mí se rompe. O tal vez se repara. Empiezo a llorar. No ese llanto contenido, silencioso, sino ese llanto profundo, de años reprimidos, de máscaras finalmente cayendo. Mi madre se inclina hacia atrás y me jala hacia un abrazo incómodo entre los asientos. Ella también llora. Te amo. Ella dice. No importa qué. Te amo. Mi hermano pone la mano en mi brazo. Mi tía finalmente se mueve, limpiándose los propios ojos, y pone la mano en mi rodilla. Solo necesitamos tiempo. Mi madre dice. Para procesar, para entender. Pero eso no cambia el amor que sentimos por ti. Nunca lo hará. Asiento. No puedo hablar. Todavía no. Nos quedamos allí, parados en el arcén, mientras los coches pasan rápido a nuestro lado. Una familia dentro de un coche común, atravesando un momento que va a redefinir todo. Después de algunos minutos, mi hermano enciende el coche nuevamente. Volvemos a casa, dice, y hay una ligereza en su voz que no había antes. Mientras regresamos a la carretera, cojo el móvil. Un mensaje nuevo de él. Espero que todo esté yendo bien ahí. Mereces ser feliz, tal como eres. Sonrío a través de las lágrimas. Y le contesto. Estoy empezando a creerlo. Miro por la ventana. La ciudad desfila. Las luces parpadean. Y por primera vez en la vida, siento que finalmente estoy volviendo a casa. No a la dirección, sino a mí mismo. Aquel momento en el aeropuerto, sus manos, su mirada, el coraje que vio en mí, no fue solo sobre atracción. No fue solo sobre deseo, fue sobre permiso. Permiso para finalmente dejar de fingir. Permiso para finalmente existir. Mi madre se gira de nuevo, los ojos todavía rojos pero el rostro más suave. ¿Ese alguien que conociste en el viaje? Pregunta cuidadosamente. ¿Es especial? Dudo. Después sonrío. Me ayudó a encontrar coraje. Digo, y sí, es especial. Ella asiente. Todavía no totalmente cómoda, pero intentándolo. Y eso, en este momento, es más que suficiente. El coche sigue por la autopista. La noche se traga la ciudad. Y dentro de mi pecho, algo que estaba roto durante años, finalmente empieza a sanar. No sé qué va a pasar después. No sé si lo volveré a ver. No sé cómo mi familia va a procesar esto completamente. No sé qué conversaciones difíciles aún vendrán. Pero sé una cosa. Finalmente dije la verdad.
Y la verdad, por más aterradora que sea, es infinitamente más ligera que la mentira. Guardo el móvil y apoyo la cabeza en el cristal de la ventana. El reflejo que me mira de vuelta ya no parece un extraño. Por primera vez en años, me reconozco. Y esa sensación de finalmente estar completo, eso nadie puede quitármelo. Ni el miedo, ni el juicio, ni el tiempo. Él me dio coraje en aquella cabina. Pero el coraje siempre estuvo aquí. Solo necesitaba a alguien que me mostrara dónde estaba escondido. Y ahora que lo encontré, no voy a dejarlo ir nunca más. El coche gira en la calle de mi casa. Las luces están encendidas. La puerta está abierta. Y por primera vez, entro no como quien está escondiendo un secreto, sino como quien finalmente está libre. Eso fue hace 3 meses. 3 meses desde que llegué a casa con las piernas temblando. 3 meses desde que me senté en el asiento trasero de aquel coche con mi familia y fingí que todo estaba normal. 3 meses desde que abrí la boca y dejé que las palabras salieran. Las palabras que nunca pensé que diría en voz alta. La reacción inicial de mi familia no fue como en las películas. No fue abrazo instantáneo ni rechazo violento. Fue silencio. Ese tipo de silencio que pesa más que cualquier palabra. Mi madre miró por la ventana. Mi padre apretó el volante. Mi hermana murmuró algo como: sospechaba desde hace años, ¿eh? Y yo solo respiré, porque por primera vez en mi vida no estaba escondiendo. Aquella noche le mandé un mensaje. No pensé mucho, no planeé. Simplemente cogí el móvil, tecleé el número que había escrito en mi mano y escribí: gracias. Respondió 5 minutos después: ¿estás bien? Y empezamos a hablar. Los primeros días eran mensajes breves. Él me contaba sobre el trabajo. Yo le contaba sobre mi familia. Ese silencio denso que aún pesaba en la mesa del comedor. La manera en que mi madre evitaba mirarme cuando entraba en la sala. Él escuchaba. No intentaba solucionarlo. Simplemente escuchaba. Una semana después, nos encontramos. Fue extraño. No llevaba uniforme. Vestía una camiseta lisa, unos vaqueros rotos, zapatillas desgastadas. Parecía más pequeño sin el chaleco antibalas, sin la placa, sin esa aura de autoridad. Pero los ojos eran los mismos. Esos ojos que me vieron cuando yo todavía no podía verme. Fuimos a una cafetería discreta en el centro de la ciudad. Nos sentamos en una esquina. Estuvimos hablando durante 3 horas. Me contó que tenía 34 años, que había estado casado con una mujer durante 6 años, que el matrimonio terminó hace 2 años porque no podía seguir fingiendo, que su familia no le hablaba desde entonces, que trabajaba en aquel aeropuerto porque necesitaba ganarse la vida, pero que cada día era una lucha silenciosa. Ver a hombres pasar, sentir esa atracción, ese deseo, y tener que mantener la máscara profesional. Cuando te vi, dijo, removiendo la taza de café, reconocí esa mirada, ese pánico mezclado con esperanza. Yo tuve esa mirada. Y lo entendí. No fue mi salvador, fue mi espejo. Nos vimos unas cuantas veces más después de eso. Cenamos, paseamos. Una vez, me invitó a conocer su piso. Pequeño, desordenado, lleno de libros que nunca llegaba a terminar. Nos besamos en el sofá. Fue distinto al baño del aeropuerto. Más lento, más auténtico. Pero después de un mes, tuvimos una conversación. No sé si puedo hacer esto, dijo. No porque no quiera, sino porque todavía estoy intentando entenderme. Y tú también. Y tenía razón. Nos encontramos por última vez en un banco de plaza. Fue en junio. El sol se estaba poniendo. Tomó mi mano y dijo: vas a estar bien. Mejor que bien. Vas a ser libre. Y nos despedimos. No fue trágico, no fue dramático, fue honesto. Hoy, 3 meses después, mi vida es diferente. No de forma revolucionaria, no de forma cinematográfica, pero de formas pequeñas y profundas que nunca imaginé posibles. Ya no me escondo. Cuando alguien pregunta si tengo pareja, digo la verdad. Cuando veo a un hombre atractivo en la calle, no aparté la mirada avergonzado. Simplemente miro. Existo sin disculparme por ello. ¿Mi familia? Aún es complicado. Mi madre habla conmigo, pero no me pregunta sobre mi vida sentimental.
Mi padre actúa como si aquella conversación nunca hubiera pasado. Mi hermana me mandó un mensaje hace 2 semanas que decía: "Te quiero tal como eres". Y lloré al leerlo. No es perfecto, pero es real. Sigo trabajando en el mismo lugar. Sigo pasando por aeropuertos. Sigo viéndome con agentes de seguridad de uniforme apretado y esa postura tiesa. Y a veces, durante un instante, siento ese nudo en el estómago. Pero ahora sé qué significa ese nudo. No es miedo, no es vergüenza, es reconocimiento. Es mi cuerpo diciéndome: esto forma parte de quién eres. Y está bien que sea así. ¿Qué significó realmente aquel punto de control en el aeropuerto? No fue sobre él. No fue sobre el toque de su mano en mi muñeca. No fue sobre el beso en el baño o los mensajes de texto después. Fue sobre permiso. Durante años, viví esperando a que alguien me diera permiso para ser quien soy. Esperaba que mi familia dijera: está bien. Esperaba que la sociedad cambiara. Esperaba que algún milagro borrara la vergüenza que he cargado desde pequeño. Pero aquel agente de seguridad, ese hombre de 34 años con sus propias heridas y sus propias luchas, no me dio permiso. Me mostró que no lo necesitaba. Me mostró que ser masculino y ser gay no son contradicciones. Que fuerza y vulnerabilidad pueden coexistir en el mismo cuerpo. Que el deseo no es debilidad, es humanidad. Él no me cambió. Me reveló. Y aquí está la verdad que me tomó 3 meses entender completamente. No le impedí tocar mi muñeca porque estaba cansado de impedirme a mí mismo. Cansado de cortar partes de mí para caber en espacios que nunca fueron hechos para mí. Cansado de fingir. Cansado de mirarme al espejo y ver a un extraño. Aquel momento en el punto de control, esos 3 segundos con su mano en mi muñeca, fue la primera vez que dejé de sabotearme. La primera vez que elegí sentir en lugar de sofocar. Y eso lo cambió todo. Hoy no tengo todas las respuestas. No tengo novio. No tengo una familia completamente solidaria. No tengo un final de cuento de hadas. Pero tengo algo mejor. Me tengo a mí mismo. Me despierto por la mañana y no siento ese peso aplastante de cargar un secreto. Me miro al espejo y reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Respiro sin sentir que me estoy asfixiando. Y es aterrador. Y es hermoso. Porque vivir auténticamente no es fácil. No es cómodo. No es seguro. Pero es libre. Y nunca más quiero volver a la prisión que yo mismo construí. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, si alguna vez has sentido esa atracción que no puedes explicar, ese deseo que te avergüenza, ese miedo de que alguien descubra quién eres realmente, te veo. No estás solo. No estás roto. No estás equivocado. Tu atracción es válida. Tu identidad es válida. Tú eres válido. Y esto es lo que aprendí. No necesitas un punto de control en el aeropuerto. No necesitas a un extraño tocando tu muñeca. No necesitas un momento cinematográfico para empezar a aceptarte. Solo necesitas permiso de ti mismo. Y ese permiso, ya lo tienes. Siempre lo has tenido. Sé que asusta. Sé que parece imposible. Sé que tienes familia, amigos, colegas, toda una vida construida alrededor de quien finges ser. Pero aquí está la verdad que nadie quiere contarte. No puedes vivir la vida de otra persona. Solo puedes vivir la tuya. Y tu vida real, auténtica, vulnerable, imperfecta, hermosa, está esperando al otro lado del miedo. Si esta historia te ha tocado, déjame un like. No por el algoritmo, sino porque quiero saber que estas palabras llegaron a alguien que necesitaba oírlas. Suscríbete al canal para más historias personales como esta. Historias sobre ser queer en espacios machistas, sobre encontrar valentía en lugares inesperados, sobre convertirte en quien siempre fuiste. Y en los comentarios, cuéntame. ¿Cuál fue tu momento de control? ¿Cuándo finalmente dejaste de sabotearte? ¿Cuándo optaste por sentir en lugar de callarte? Me gustaría escuchar tu historia, porque así construimos comunidad. Así sobrevivimos. Así nos recordamos unos a otros. No estás solo. Su mano permaneció en mi muñeca 3 segundos más de lo debido. Y fueron exactamente 3 segundos suficientes para cambiarlo todo. No porque él me salvara, no porque él me arreglara, no porque él me completara, sino porque en esos 3 segundos dejé de huir de mí mismo. Y fue cuando mi vida realmente comenzó.